Y como cantamos recién, si Él habla, nadie puede callarlo, ¿sí? Y si Él habla, nadie puede estar ajeno a esa voz. Es como un trueno, lo describe la palabra, ¿no? Cuando escuchamos un trueno es algo como que nos estremece y está anunciando cosas. Entonces, cuando realmente el Padre habla, no podemos quedarnos ajenos a eso. Y un poquito lo que hoy les quería compartir viene relacionado a eso, ¿sí? Voy a hacerle un recuento de lo que estos 2 fines de semana atrás nos venía compartiendo el Señor a través de los chicos. Entendemos que el Padre en las Pascuas abrió un tiempo nuevo, abrió una puerta así, por eso son tiempos especiales. Y junto con este tiempo que abrió nuevo, soltó palabras, ¿sí? Pablo hace 2 semanas atrás, nos hablaba de no perder las palabras que el Padre ha ido soltando. ¿Para qué? Para no desalinearnos en el tiempo, ¿sí? Entendemos que si el Padre habla es para marcar algo, ¿sí? Para marcar un tiempo, para abrir un tiempo. También nos decía y terminaba, ¿sí?, con que es un tiempo de profetas. Gracias a ti. Es este tiempo que empezamos a vivir. Él iba a levantar su casa de profetas y soltaba, ¿sí?, esta palabra en Hechos 2:17. Vamos a recordarla. Hechos 2:17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. ¿Sí? Y Martín, el fin de semana pasado, nos hablaba de el posicionamiento y nos hablaba de la condición. Ahora, ¿por qué hago un recuento y una memoria de lo que el Señor ha soltado? Porque para no desalinearnos en el tiempo y ser entendidos, vamos a ver qué hacer con este manto profético que el Padre soltó, ¿sí?, hace 2 semanas, y cómo posicionarnos en este tiempo, ¿sí? Quería compartir un poquito de esto porque muchas veces el tema de la profecía está como bastante, tiene mala propaganda, ¿sí? Hay gente que ha sido muy lastimada por palabras proféticas, como gente que no, pero por ahí entendemos que es un manto profético que el Señor suelta y decimos, bueno, no, es para los que tienen llamado a ser profetas, al ministerio profético, ¿sí? Y en realidad es un manto profético que soltó a la casa, que soltó a la iglesia, ¿sí? Somos una iglesia profética. Y es un tiempo en que la iglesia de Olavarría se va a levantar como una iglesia profética, ¿sí? Y como recibimos en una palabra en 2018 que esta casa era como una trompeta, ¿sí?, como una voz profética no solo a la ciudad, sino a la provincia. Entonces, vamos a ver qué hacemos con esto, ¿sí? Acompáñenme a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, versículo 1, lo voy a estar leyendo la versión textual, 4ª edición. Dice, seguid el amor y procurad las cosas del Espíritu, pero sobre todo que profeticéis. Entonces acá 1 Corintios 14 dice que este don profético es para todos, ¿sí? Está a nuestro alcance, ¿sí? Acá no estamos hablando, como les decía recién, del profeta como ministerio, sino que todos podemos profetizar.
En Efesios 3:20, no lo busquen, ¿sí? Hay una partecita que dice, según el poder que nos está energizando a nosotros. Esta palabra energizar es del vocablo energeo y siempre se emplea para referirse a una actuación sobrenatural, ya sea en sentido positivo, ¿sí? O sea, Dios energizando a una persona, como el negativo, ¿sí? Para apuntar a la actividad del príncipe de la potestad del aire, ¿sí? De Satanás, que esclaviza y actúa en el hombre, ¿sí? Entonces podemos ser energizados por Dios, pero también podemos ser energizados por la tiniebla. Entonces yo puedo profetizar o ser profetizado según con quién sea energizado el que está profetizando, ¿sí? Por eso es tan clave lo que nos compartía Martín la semana pasada de la posición, ¿sí? Que somos posicionados en lugares celestiales con Cristo. Entonces, si nosotros logramos posicionarnos en esos lugares, vamos a estar continuamente siendo energizados por Él, por Cristo, ¿sí? Y por toda esa atmósfera que se desata alrededor de Él, ¿sí? Si quieren saber de qué se trata esa atmósfera, lean Apocalipsis. Si quieren saber, hoy vivimos un pedacito de esa atmósfera, esa adoración que se levanta. Imagínense el cielo como está, ¿sí? Entonces, si nos dejamos energizar por eso, es tremendo lo que puede pasar. Pero mirá cómo sigue, porque yo le preguntaba al Señor, ¿por qué en este nuevo tiempo es tan clave este manto profético? No lo quería dejar así pasar como diciendo, sí, el que quiere recibir el manto profético, recíbalo. Yo digo, Señor, ¿para qué lo estás dando? Porque el Señor siempre da cosas con algo específico, ¿sí? Y mirá cómo sigue 1 Corintios 14. Vamos a retomar el versículo 1 que leímos recién. Dice, seguid el amor y procurad las cosas del Espíritu, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, pues por el Espíritu habla misterios. Si entendemos que cuando una persona está hablando en lenguas, a no ser que tengas el don de interpretación, vos no entendés lo que está diciendo esa persona, ¿sí? Pero esa persona le está hablando a Dios, ¿sí? Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consuelo. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia, ¿sí? ¿Está bueno hablar en lenguas? Sí, está fantástico, porque es una manifestación del Espíritu Santo. Ahora, el que habla en lenguas se edifica a él. ¿Por qué? Porque está hablando y ministrando a Cristo. Pero el que profetiza edifica la iglesia, ¿sí? Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablareis en lenguas, pero más que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Sí? Si hay una persona que está hablando en lengua y hay otra persona que la puede interpretar en el espíritu y decir qué está pasando y decir lo que está diciendo, estamos siendo todos edificados, ¿sí? Pero dice, yo quiero que hablen todos en lenguas, pero más quiero que se profetice. ¿Por qué? Porque el profetizar edifica la iglesia, nos edifica a nosotros. Ahora saltamos al versículo 9, seguimos en 1 Corintios. Del 9 al 11, dice, así también vosotros, si por la lengua no dierais palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que se habla? Porque estaréis hablando al aire. Tantas clases de voces hay quizás en el mundo y ninguna carece de significado. Pero si no entiendo el significado de la voz,
Seré un extranjero para el que habla, y el que habla un extranjero para mí. Dice, tantas clases de voces hay en el mundo, tantas voces que hoy se levantan, pero no todas son energizadas por el Espíritu. Entonces, acá es lo que es tan necesario este manto profético, porque es necesario una iglesia que hable de parte del Señor, ¿sí? Que hable energizada por esos lugares celestiales en Cristo. Y eso es la profecía. La profecía no es ni más ni menos que hablar de parte del Señor, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el objetivo de la profecía? El versículo 31, recién lo estábamos diciendo, el versículo 31 de 1 Corintios 14 dice, porque todos podéis profetizar. Ahí lo vuelve a repetir por si queda alguna duda, decir yo no puedo profetizar, yo no tengo ese don, no, todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Sí? Ese es el objetivo de la profecía, que todos aprendan y seamos exhortados para edificación de la iglesia. Ahora, para sacarle un poco el miedo a la profecía, o el miedo a decir, y yo no sé si estoy escuchando a Dios, si son ideas mías, o todas esas voces que se quieren levantar. ¿Sí? Entendemos entonces hasta acá que este manto profético que el Padre hoy desata es porque hay tantas voces que se levantan en el mundo y tantas personas que salen a hablar cosas con una autoridad y cosas que... Cuanto más los hijos de Dios que pueden escuchar la voz del Padre, pueden ser energizados por esos lugares celestiales, cuanto más vamos a levantar la voz, ¿sí? Es necesario que una iglesia levante la voz escuchando al Padre. Ahora, hay un cierto protocolo a seguir, ¿sí? No estoy diciendo acá que ahora todos vamos a salir a soltar palabras y a ser profetas, pero hay requisitos que la iglesia debe tener en cuenta, ¿sí? Para que sea un don utilizado en la madurez y en la plenitud de Cristo. ¿Sí? Porque esto que hablábamos, que por ahí hay personas que han sido lastimadas por palabras proféticas, por ahí o han sido recibidas en inmadurez o han sido soltadas en inmadurez. ¿Sí? Por eso hoy el Señor nos entrega ciertas cosas que tenemos que tener para poder ser esa iglesia profética. ¿Sí? Y el primer punto es el Shema. Dios, Shema es una palabra hebrea, ahí vamos a ver de qué se trata. Dios levanta profetas o desata un manto profético para que la gente pueda escucharlo, ¿sí? Ese es el objetivo de poder soltar este manto. La gente necesita escucharlo. Y Shema es una palabra hebrea que significa oír o escuchar. ¿Sí? Entonces, primero para poder profetizar yo tengo que escuchar a Dios, ¿sí? Pero es un poco más profundo que dejar que las ondas sonoras entren a mi oído, ¿sí? En hebreo, Shema, ¿sí? Oír, escuchar, también es pon atención o concéntrate en, ¿sí? Es muy diferente el escuchar dejando solamente porque escuchar voces escuchamos un montón, pero Shema también es pon atención, concéntrate en. También significa responder a lo que escuchas, ¿sí? No solo escuchar, sino hacer algo con lo que estás escuchando. Pedir a Dios Shema, ¿cuántas veces le hemos pedido a Dios? Dios, escúchame, te estoy clamando. En la Biblia encontramos un montón de versículos del pueblo diciendo, óyenos Señor, ¿sí? Cuando pedimos a Dios Shema, estamos diciendo, escuchanos, pero hace algo con esto, ¿sí? Entonces, Shema está relacionado a guardar el pacto.
Cuando Dios en la Biblia dice Shema, escuchen, está diciendo escuchen y obedezcan. Escuchen y guarden el pacto. ¿Sí? En el tiempo de la Biblia, si nosotros quisiéramos decir te escucharé y haré lo que digas, solo utilizaríamos Shema. Fíjense todo lo que significa Shema. Poner atención, responder, ¿sí? Obedecer, no solo escuchar. Por eso hay capítulos en la palabra del Señor que termina diciendo el que tenga oído para oír, Shema, oiga. Pero no como diciendo, si tienen 2 oídos, escuchen lo que... No, el que tiene oído para oír, Shema, obedezcan, guarden mi pacto, hagan algo con lo que están escuchando. Escuchar verdaderamente requiere esfuerzo y acción. Entonces, este Shema requiere esfuerzo y acción. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es, como nos compartía Martín, posicionarnos en lugares celestiales. Primeramente, por una de las cosas que decíamos hoy, que es poder dejarnos ser energizados por esos lugares, ¿sí? Uno de los errores más terribles de los hijos de Dios es salirnos de los tiempos de Dios. Ese es el inicio de un montón de desastres, ¿sí? Por eso es tan importante escuchar, por eso es tan importante esto que decíamos, no dejar por tierra las palabras que se sueltan, porque las palabras que se sueltan nos van marcando un tiempo. David, cuando se distrajo, ¿sí? Si recuerdan a David mirando desde su balcón una mujer ajena, ahí se distrajo David, ¿sí? Y provocó una filtración en él que lo hizo pecar. Ahora, eso fue la escalera del desastre para David, ¿sí? Porque fue tomar una mala decisión con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque David no tenía que estar ahí. David tenía que estar en la guerra. Pero él no supo leer los tiempos y en ese lugar que estaba incorrecto, en el tiempo incorrecto, tomó una mala decisión. El primer paso que él toma, ¿sí? Que David toma, lo saca de posición, lo saca de lugar. ¿Y qué le cambia? Le cambia su capacidad auditiva, ¿sí? Porque luego él hace cosas que saben que están mal, ¿sí? Pero las hacía igual, ¿sí? Mandó a matar al hombre, se acostó con la mujer. Hizo todo un desastre que, a ver, David sabía lo que estaba haciendo. Pero ese primer paso de no saber en el tiempo que estaba, le cambió su capacidad auditiva. Y dejó de ver lo que era evidente, ¿sí? Cayó bajo un espíritu de engaño. Fue energizado por la tiniebla. Ahora, ¿qué instrumento utiliza Dios para recuperar a David? Un profeta. Lo utiliza Natán, ¿sí? Y el Señor, a través de Natán, del profeta Natán y de la profecía y de la palabra que le suelta a David, o sea, Natán primero escuchó, primero Shema al Señor y luego fue, hace que David vuelva a su identidad, ¿sí? Posición, lo hace volver a su identidad, a su condición de hijo, ¿sí? Y lo hace volver a su inicio, ¿sí? Él era pastor, ese posicionamiento que el Padre le había entregado. Entonces acá vemos qué importante es el saber profetizar, ¿sí? Porque puede hacer volver en sí a una persona, ¿sí? Puede hacer volver a un tiempo a una persona que se había corrido de tiempo, como le pasó a David. El tercer punto. No hay más puntos más importantes que otros, creo que son todos, no puede no faltar un punto, ¿sí? El tercer punto es el amor.
una iglesia profética tiene que tener amor. El profetizar tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? La soledad no ayuda a que se profetice. Necesitamos ayuda del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo necesita unanimidad, ¿sí? Necesita ser reunidos en Cristo, pasar tiempo unidos en Cristo. Debemos conocernos en estar en Cristo, conocernos en el Espíritu. Quieras o no, tiempos de adoración como los que tenemos nos hace conocernos en el Espíritu, nos hace unirnos en el Espíritu. El estar, no sé, compartiendo un almuerzo, como lo hemos hecho hace un tiempo, también nos hace conocernos en Cristo, conocernos en el Espíritu. Ahora, mirá lo que dice 1 Corintios 13:2. Un capítulo antes de lo que estábamos compartiendo. 1 Corintios 13:2. Dice, y si tuviera profecía y entendiera todos los ministerios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe hasta trasladar montañas, y no tuviera amor, nada soy. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe hasta trasladar montañas y no tuviera amor, nada soy. El no tener amor nos saca de nuestra esencia, nos saca de nuestro ser. Entonces, puedo tener toda la capacidad de profetizar, de hablar en lenguas, aún de tener esa fe tan grande que puedo mover montañas. Pero si yo no tengo amor, no sirve de nada, no soy nada. Dios siempre nos va a llevar al amor, ¿sí? Y el amor es clave para las relaciones, es clave para esta unidad que necesitamos en el cuerpo, ¿sí? Lo que me une a la gente no es una tarea, sino unirme en amor. Y donde se termina la agenda, donde se termina la tarea, es ahí donde comienza la unión. ¿Por qué? Porque cuando hay un objetivo, cuando hay una tarea asignada, sí, todos vamos, nos unimos, bueno, va a ser, pero donde se termina eso, que nos quedamos todos cri-cri, ahí es donde tiene que empezar la unidad. Porque ahí es donde empieza la unidad en el amor, en el espíritu. Entonces, la llave de una iglesia profética es el amor. La llave de una iglesia profética es el amor. Una iglesia desconectada del amor del Padre, una iglesia desconectada del Padre, está sujeta a esclavitud. Ahora, ¿por qué es tan importante el amor? Como le decía hoy, la profecía o la palabra profética está muy arraigada a la palabra de juicio o a la palabra de justicia. Pero no podemos profetizar con un corazón comprometido, ¿sí? Mezclada con el alma, con sus emociones. No podemos profetizar así. No podemos tener más justicia de la que Dios pide y dijo. Porque a veces pasa que cuando nosotros estamos comprometidos en nuestro corazón, el Señor nos da una palabra y vamos a soltarla. A veces la soltamos con un poquito de mezcla de nuestra justicia, ¿sí? Por eso es tan necesario el amor. Nosotros queremos ser la voz de Dios, no queremos ser su policía, ¿sí? Nuestro papel no es pedir castigo castigo para los malos, sino la voluntad de Dios, ¿sí? La voluntad del Padre. No podemos tener un llamado profético o ejercer este manto, este don, sin antes ser hijos. Necesitamos esa identidad, porque solamente el amor del Padre, vivir el amor del Padre, nos va a hacer unirnos en amor, ¿sí? Y acá hay un punto, porque el que yo sepa que sea hijo, eso no me habilita a ejercer como hijo, ¿sí? Porque, a ver, acá todos sabemos que somos hijos de Dios, sí, la palabra lo dice, mensaje los dice, pero una cosa es saberlo y otra cosa ejercer el papel de hijo, ¿sí? Pero un rasgo que viene con la paternidad a mi vida es la identidad, ¿sí?
Entonces, desde esa identidad, desde ese amor, es que yo voy a poder profetizar. Y profetizar en la madurez y en la plenitud que Cristo nos da, ¿sí? No podemos querer ejercer o fluir en este manto sin tener esta identidad. Porque si no lo hacemos desde la posición de hijo y de fluir en ese amor, terminamos ejerciendo un ministerio con un espíritu de dureza o castigador, ¿sí? Ahora, esto no quita que a veces haya palabras de alineamiento y muchas veces el soltar una palabra, a veces vos lo estás soltando a los aires, lo estás soltando a lo espiritual. Y muchas veces cuando uno por ahí toma esa ímpetu de hablar y parece que uno está enojado, muchas veces lo hace porque está enojado con la tiniebla, ¿sí? Está como, a veces nos pasa, es parte también del ir madurando, creo yo, también, pero eso no quita que a veces haya una palabra de exhortación con autoridad, ¿sí? Pero cuando es con autoridad y con amor, esa palabra, aunque incomode y aunque moleste, uno sabe que es para uno y que la tiene que tomar, ¿sí? El espíritu profético viene a traer el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos, ¿sí? Ese es el espíritu profético, ese es el espíritu de la profecía, ¿sí? Entonces, no lo puedo hacer sin amor y sin identidad, ¿sí? Porque el espíritu profético tiene un motor de amor y de reconciliación, ¿sí? Por eso escuchamos al Padre, porque el Señor necesita que la gente escuche de Él. ¿Para qué? Para que sean reconciliados con Él, para que sean reconciliados con el Padre. Y si no desarrollamos esta posición de hijos, terminamos siendo siervos castigando a otros siervos, ¿sí? Y el que es profeta es siervo de sus hermanos. No se sirve de sus hermanos, es siervo de sus hermanos. Entonces, el sabernos hijos nos protege del abuso, ¿sí? Solo se puede engañar a una persona que no tiene identidad, que no sabe quién es. Pero si realmente tenemos esa identidad de hijo, sabemos quiénes somos en Él, esa posición, esa condición, no podemos ser engañados, no podemos caer bajo ese espíritu de engaño. El puente entre una iglesia profética y el ejercerlo es el amor, ¿sí? El cuarto punto, la obediencia, que viene también ahí relacionada con el Shema. Y obediencia es cumplir los deseos de alguien que sabe más que yo o que tiene autoridad sobre mí, ¿sí? Entonces, amigos, familia, escuchar no es gratis. Nos cuesta la vida, nos cuesta obedecer, ¿sí? Porque escuchamos para obedecer. Entonces, escuchar no es gratis, no nos sale gratis escuchar. Yo tengo que hacer algo con lo que escucho, ¿sí? Entonces, a ver, se me hizo luz en algo. Bueno, a ver, ¿qué hago con esto, Señor, que hablaste? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, escuchar no es gratis, nos cuesta la vida, nos cuesta obedecer. Es un tiempo de escuchar al Padre, de Shema al Padre, ¿sí? Accionar, obedecer. Y en esta obediencia es clave la adoración, ¿sí? La adoración es levantar un sacrificio, involucra obediencia viva. Y no hablo de adoración solamente de cantar, ¿sí? De alabar, sino adorar es sacrificio. La adoración parte de tener un corazón rendido, ¿sí? Un corazón ordenado, alineado al Padre. Vida de adoración es vivir una atmósfera de obediencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro corazón ya se ha rendido a sus deseos. ¿Para qué? Para desearlo al Padre. Pero muchas veces podemos obedecer y no amarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la obediencia es un establecimiento mental, ¿sí? Es una decisión voluntaria, ¿sí? Yo decido obedecer.
es una decisión voluntaria que decidimos tener para tener esa conducta obediente, pero uno puede obedecer y no amarle. Por eso es tan importante el amor en esto, tan importante la identidad de hijos, la paternidad del Señor. Y hay algunas características de una iglesia profética. Y acá por ahí está bueno esto, saberlo, porque por ahí se entienden de algunas cosas que por ahí vemos en las reuniones o vemos que suceden, ¿sí? Si el Señor nos llamó a esto, nos dio esta identidad, debemos obedecer. Una de las características de la iglesia profética es que tiene una obsesión con la obediencia, ¿sí? Pero esa obsesión de obedecer en la forma que Dios está pidiendo las cosas. Es una iglesia muy prolija en obedecer en tiempo y forma, ¿sí? En Shema. Obsesivos con los detalles pequeños, ¿sí? Personas celosas con que se cumpla aquello con lo que se recibió como instrucción del Señor. Entonces van a ver, no sé, un ejemplo pavo, pero van a ver que hay banderas que por ahí flamean en un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo y está estableciendo, no sé, hoy se estableció la celeste, que eran las aguas del Padre, las aguas de los ríos del Señor. Entonces, alguien escuchó que se tiene que establecer eso, listo, agarró la bandera y empezó. ¿Sí? A lo primero nos va a dar vergüenza decir, ay, escuché al Señor, no escuché, agarro la bandera, ¿qué me van a decir? Que agarré una banderita, o el Señor te manda a decir cosas en el medio de la adoración, por ahí fuerte, que vos decís, se genera todo un ambiente que es como que tenés que romper ese límite de estructura o ese límite de vergüenza. ¿Por qué? Porque es tan fuerte la voz del Señor, tan fuerte el Espíritu diciéndote, hacé esto, cantá esto, levantá esto, que lo tenés que hacer. ¿Sí? Ese es una de las características de la iglesia profética, la obsesión con la obediencia en tiempo y forma, ¿sí? Aún los detalles pequeños. La iglesia profética tiene un algo que afecta al entorno, ¿sí? Aún sin palabras. Cambia ambientes con su sola presencia. ¿Sí? Cuando pasa eso es porque estás frente de una persona que está profetizando, de una persona que es cuerpo de Cristo, iglesia profética. Ahora, toda nuestra vida es una acción permanente de profetizar. Toda nuestra vida es una acción permanente de profetizar. Por eso yo no profetizo solamente escuchando al Padre y hablando. Yo profetizo cómo me visto, cómo como, ¿sí? Cómo vivo. Nuestra vida pasa a ser un testimonio de la vida del Hijo. Nosotros mismos nos convertimos en esa palabra profética. Por eso no tengas miedo de decir, ay, ¿qué voy a decir? Ahora que vamos a hacer iglesia profética, ahora que cayó este manto profético, van a querer que salga a decir palabras del Señor. ¿Y qué digo? No se profetiza solo con la palabra. Con tu presencia ya se profetiza. ¿Sí? Porque sos un testimonio del Hijo de Dios. ¿Sí? Vos sos la palabra profética. Entonces, vos entrás a un lugar, no decís nada y algo pasa, algo cambia. Tal vez no te lo digan, pero las personas lo sienten. ¿Sí? Otra característica, tiene pasión por la adoración. Adorar, como decíamos recién, no es necesariamente cantar, es una acción de sacrificio. ¿Sí? En hebreo es tejila, adorar e interceder. Es una posición de rendición. Esto que decíamos recién, rendir nuestro corazón, rendir los deseos de nuestro corazón. ¿Para qué? Para desearlo al Padre. Entonces, la adoración de una iglesia profética
puede ser poderosa como las de recién, o puede pasar como también pasó, un silencio que no incomoda. Es ese silencio que aún el Señor sigue trabajando, que es placentero. Fíjense que fue un silencio que ni los niños escucharon. Ahora, ¿por qué? Porque no fue un silencio provocado por el hombre, fue provocado por el Señor. Porque aún en la adoración, Él sigue trabajando con nosotros, sigue trabajando con nuestro corazón. La adoración es el medio de transformación que el Señor utiliza para nosotros. Entonces el profeta tiene un alto sentido de sacrificio, dispuesto a obedecer a Dios, no importa lo que Dios le pida. No importa si se ve ridículo, no importa si no sabe hacer lo que tiene que hacer. Siempre contamos lo mismo, pero todos los que estamos acá, ninguno sabía tocar instrumentos, a no ser Martín, pero por oído. Pero el Señor nos dijo, no puede faltar adoración en la casa. Salimos a comprar instrumentos y sonábamos como sonábamos. Pero éramos obedientes a lo que el Señor nos dijo. No puede faltar adoración en la casa. Uno se compró el bajo, el otro el ukelele, el otro el teclado, el otro... Y las primeras veces, bueno, no sé si hay alguna grabación. No digo que ahora sonemos re lindo, pero mejoramos un poco. Pero las primeras veces, muchachos, era... Pero bueno, nada, somos iglesia profética. El Señor nos dijo, no puede faltar adoración. Videíto de YouTube, a ver cómo se toca esto, tringui, tringui, tringui. Listo, lo hacemos. Y se hizo. ¿Por qué? Porque tenemos un alto sentido del sacrificio. Decir, bueno, tengo que poner la carita y que suene mal, pero no puede faltar adoración. Una iglesia profética permanentemente busca salir de los esquemas normales. No está cómodo con una rutina. Está pendiente en los tiempos y moverse en los tiempos. Por eso, a veces, uno cree que es desprolijo. Che, hay una reunión tal día. Uy, el fin de semana se pasó para domingo. No, el otro lo vamos a tener el sábado. No, 7:30. Voy a decir, qué desprolijo esta gente que me cambia las reuniones, me sacan esto, me ponen aquello, no se ponen de acuerdo. No. ¿Saben qué? Estamos pendientes de los tiempos y de movernos en los tiempos del Padre. Así que si buscan rutina, estamos sonados. Porque una iglesia profética está examinando los cimientos de un lugar, ¿sí? Genera un movimiento a su alrededor que agita, ¿sí? Y desafía a las personas a que no se queden en un molde, en lo ya conocido. ¿Por qué? Porque entendemos que le estamos dando el protagonismo al Espíritu Santo. Y el Espíritu, ¿qué dice la palabra? Que es como el viento, no sabe ni de dónde viene ni de dónde va. Si está constantemente en movimiento. Entonces, si nosotros lo escuchamos a Él, vamos a estar acá, vamos a estar allá, vamos a estar aquello. Vamos a hacer... Sí, porque le vamos a seguir el ritmo a Él, no Él nos va a seguir el ritmo a nosotros. Rompemos los moldes, ¿sí? Otra característica de la iglesia profética y un rasgo muy importante es la fe. Es la fe de, a pesar de lo que está pasando, de lo que está viendo con sus ojos naturales, puede hablar lo que Dios está viendo. Eso es fe. Fe es, a pesar de la circunstancia que está pasando, que estás viendo la realidad, pero el Señor está diciendo otra cosa. Bueno, mi fe se va a unir a eso. ¿Sí? Y es impresionante lo que pasa cuando la voz del cielo se une a la de la iglesia. Ahora, esta voz que el Padre suelta, yo mismo puedo silenciarla. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a forzar a que lo escuchemos. ¿A quién llama? ¿A quién escuchamos?
¿Por qué nos estamos dejando energizar? Porque de eso va a depender callar la voz. De eso va a depender que mi voz se una al cielo o se una al infierno. A ver, lo que hablamos o guardamos, ¿sí?, hace que este manto se active o no. Lo que hablamos, ¿por qué? Porque, como decía recién, yo puedo estar siendo energizada por la tiniebla y puedo estar profetizando para la tiniebla, ¿sí? Cosas simples como decimos siempre, la queja, la murmuración, ¿sí? Estamos profetizando para la tiniebla, pero me estoy dejando energizar por espíritus, ¿sí?, de murmuración, de enojo, de lo que sea, para yo soltar palabra. Ahora, cuando callamos y cuando guardamos, también puedo callar esa voz. Puedo hacer que esto no se active. ¿Por qué? Porque, a ver, yo entiendo que el Señor nos ha metido en un tiempo en que ha soltado palabras que muchas veces no son comprendidas o entendidas desde la primera vez que la escuchamos, ¿sí? Hay temas que el Señor nos ha llevado a hablar que no fueron cómodos y muchas veces yo me guardo eso que no entendí y empiezo a guardar como un cierto enojo contra eso, ¿sí? Y a veces al guardarlo eso me lleva a ir aislándome. Entonces me voy aislando del cuerpo, me voy aislando del estar, de ir a las reuniones, porque ya hay cosas que no las entiendo tanto. Entonces a veces el guardar esas cosas nos hace desactivarnos, ¿sí?, del tiempo que el Señor está marcando. Ahora, cuando yo no entiendo algo de lo que se está soltando, tengo que buscar entenderlo. Y si no lo entiendo y eso me está provocando un enojo y me está provocando el aislarme, yo tengo que ir a hablarlo con la persona correcta, ¿sí? ¿Quién es la persona correcta? La autoridad. ¿Sí? Tanto Marce como yo estamos disponibles para que las cosas que no entienden, sentarnos y charlarlo. ¿Por qué? Porque no queremos que nadie se quede afuera. Y muchas veces el enemigo utiliza todo esto que está pasando, ¿para qué? Para que las personas caigan bajo un espíritu de engaño. ¿Por qué? Por no hablar algo que no entendieron. Entonces, como no lo entiendo, me lo callo, me lo guardo, me molesta, me enojo, y ya empiezo a levantar pensamientos, ¿sí? Murmuración conmigo misma, ¿sí? Porque empiezo a hablar y contestarme, no, pero esto está pasando, no me gusta, ¿sí? Y me voy separando del cuerpo. Entonces, el guardar también hace que este manto no se active, pero el hablar con una persona equivocada también, porque por ahí lo hablo con alguien que no lo tengo que hablar, por eso digo con la autoridad. Hablo con una persona que no tengo que hablar y yo puedo apagar la voz de esa persona porque puedo contaminar con mis pensamientos a esa persona, o esa persona puede aún todavía enredarme más en esos pensamientos, ¿sí? Entonces esto es un paréntesis que abro. ¿Por qué? Porque como somos entendidos en los tiempos y entendemos que hay cosas que el Señor nos mandó a soltar que por ahí no se entienden, yo vengo en contra de ese espíritu de engaño que quiere venir a molestar a este cuerpo, ¿sí? Y lo dejo expuesto. Así que, amigos, familia, cosa que no entiendan, por favor les pido. Tienen nuestros celulares, creo que la mayoría o todos, y si no, nos lo piden. Necesito hablar, sí, nos sentamos y charlamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo para nosotros que estén o no estén. Hay un cuerpo, ¿sí? Dios está añadiendo a los hijos a un cuerpo, ¿sí? Entonces no nos da lo mismo que estés o no estés. Amén.
Cierro paréntesis. Y para terminar, les quiero mostrar un ejemplo en la Biblia de la acción de un manto profético, ¿sí? Lo que hace un manto profético. Vamos a 1 Samuel 10. Primera Samuel 10, versículos 5 al 7. Acá el profeta Samuel está hablando a Saúl y le dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde hay una guarnición de los filisteos. Cuando entres a la ciudad, encontrarás allí un grupo de profetas que bajan del alto, precedidos de salterios, panderos, flautas y cítaras, y ellos estarán profetizando. Entonces el espíritu de Adonai vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás cambiado en otro hombre. Cuando te sobrevenga estas señales, haz lo que te venga a mano, porque Ja Elohim está contigo. Acá hay algunos puntitos interesantes. En el versículo 5 dice: procedido de salterios, panderos y flautas y cítaras. El manto profético muchas veces se libera cuando hay una alabanza profética. Ahora, esto es lo que decíamos. A veces, por ahí, la adoración a veces se torna un poco como que, no sé cómo lo sienten ustedes, pero yo como que lo siento como que va en aumento, y yo digo, uy, en cualquier momento esto se sale de descontrol y no sé qué va a pasar, porque es como, está manejado por el Espíritu, que es como que vos decís, Señor, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? La adoración profética está, la alabanza profética, sí, está muchas veces para eso, para poder soltar ese manto profético. Ahora, la adoración profética la hacemos entre todos. ¿Por qué? Porque si es profética, yo debo escuchar el cielo y cantar lo que el cielo está escuchando, lo que el cielo está hablando, ¿sí? No es, por eso a veces cantamos una y otra vez la misma canción, que vos decís, uy, otra vez el mismo cantito. Sí, a ver, porque es lo que el Señor nos está mandando a cantar, ¿sí? Ya sale de nuestro control, de decir, no es que decir, uy, a ver qué tema está sonando ahora para poder adorar. O qué está de moda, qué está en todos lados para que la gente se sienta. No, porque a ver, primeramente entendemos que la adoración es para el Señor, ¿sí? No es para sentirnos bien nosotros, sino lo estamos exaltando a Él, le estamos adorando a Él. Como siempre digo, el Señor es tan bueno que al adorarlo a Él yo me siento fantástica, ¿sí? Ahora también a veces me siento quebrantada. ¿Por qué? Porque la adoración es el medio que el Señor utiliza para transformarnos, ¿sí? Para quebrantar aún esos deseos que no son Él. Pero el manto profético muchas veces se libera cuando hay alabanza profética. Entonces la alabanza profética es eso, es escuchar lo que el cielo está cantando y poder bajarlo acá a la tierra, ¿sí? En el versículo 6 dice: el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Adonai vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. El Espíritu de Adonai vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, ¿sí? El Espíritu de Dios viene sobre la gente, ¿sí? Entonces hay una alabanza profética y ahí empieza el Espíritu a venir con ese poder. Por eso también vemos manifestaciones como el hablar en lenguas, el profetizar, como decíamos recién, que algunos están danzando, que el Señor nos manda a hacer cosas específicas, ¿sí? Porque es el Espíritu de Dios moviéndose en libertad entre nosotros y diciéndonos qué hacer, ¿sí? Y después le dice: serás cambiado a otro hombre. Acá, cuando Samuel lo unge a Saúl, que lo manda a hacer esto,
como rey, ¿sí? Lo unge como rey, Saúl primero tiene que pasar por un proceso. Y es este proceso. Serás cambiado a otro hombre. ¿Por qué? Porque el manto profético desata cosas. ¿Sí? Cuando uno comienza a llamar la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios, el espíritu de religiosidad tiene que irse. ¿Sí? Porque yo ya no hago cosas por estructuras. Yo ya no soy la que quiero religar cosas, unir cosas. ¿Por qué? Porque ahora está el Señor queriéndolo hacer. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a escuchar al Señor, el espíritu religioso debe huir de la iglesia. Y como decíamos, el Espíritu Santo toma ese protagonismo, ¿sí? Y una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia sin poder. Por eso tenemos que cuidar tanto que Él sea el protagonista de la iglesia, ¿sí? Cuando una iglesia comienza a andar en el Espíritu Santo, no puede ser manipulada. No hay sistema que pueda venir a querer mezclarse con esta iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene el gobierno. Cuando un manto profético está moviéndose, desata temor de Dios en las personas. Por eso también es tan atacada la iglesia profética. Al diablo no le gusta nada. ¿Por qué? Porque desata temor de Dios en la iglesia. Cuando un manto profético se desata, somos mudados en amor y unidad. ¿Sí? Fíjense, si no seremos cambiados a otro hombre, como dice el versículo. Somos mudados en amor y unidad. Por eso el enemigo siempre va a buscar dividirnos. Y esto que le decía, cosas que guardamos y yo me empiezo a aislar, me empiezo a dividir. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a querer que formes parte del cuerpo o que estés en unidad, en un mismo espíritu. No le conviene. Entonces, debemos ponernos bajo este manto profético para poder ser mudados en amor y unidad. Personas de fe que hablan lo que el cielo está mostrando. Eso desata un manto profético. Personas de fe que hablan lo que el cielo está hablando. Y no solo acá cuando estamos juntos y adorando y escuchando, sino en el día a día. Yo tengo que profetizar en mi casa. Tengo que profetizarme primeramente a mí, a mis pensamientos. Ahí es el lugar donde yo tengo que más aún escuchar Shema, la voz de Dios, para poder bajarlo a mi casa, a mi familia. ¿Sí? Esto que el Señor nos está dando los miércoles, el diseño original de la familia. Debemos empezar a profetizar todo esto que el Señor nos está dando. Pero para eso necesitamos ser personas de fe. ¿Sí? Porque a veces la realidad te va a mostrar otra cosa. Pero vos aún así tenés esa certeza, ¿sí? Ese convencimiento que lo que el cielo está hablando no es lo que vos estás viendo. Y tus ojos lo van a ver. Este manto profético desata personas con un alto sentido de sacrificio, dispuesto a obedecer a Dios, no importa lo que Dios le pida. Amén. Amén. No importa cuál ridículo nos veamos, no importa si me tengo que esforzar más, no importa si Él me pide dejar cosas, no importa lo que Él me pida. Tenemos un alto sentido de sacrificio. Si Él lo hizo, si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros, no? Y luego de ser transformados en otro hombre, ¿qué dice el versículo 7? Cuando te sobrevengan estas señales, ¿sí? La adoración, el ser transformados, el que el Espíritu Santo venga con poder, dice, haz lo que te venga a mano, porque Ja Elohim, porque Dios está con vos. Cuando todo esto se cumpla, ¿sí? El Shema de Dios, el posicionarnos en esos lugares celestiales, el ser mudados
en ese amor, en esa unidad, en cumplir este sacrificio que el Señor nos pide de obedecerle detalladamente. Cuando todo eso pase y sientas que el Espíritu se está moviendo y sientas que estás adorando en espíritu y en verdad, escuchándolo al Señor, reproduciendo los sonidos del cielo, haz lo que te venga a mano porque Ha Elohim está con vos. Amén. Esto es un poquito nada más lo que trae este manto profético que el Señor nos ha dado. Está en nosotros como iglesia querer fluir en este manto o dejarlo pasar. Está en nosotros de decir, no quiero correrme de posición, no quiero que me pase como a David, que por no entender el tiempo que estaba viviendo, fue un desastre detrás del otro. Señor, realmente quiero entender lo que estoy viviendo y quiero vivirlo como vos lo tenés diseñado. Sin duda, el Señor nos ha dado algo nuevo y como empecé diciendo, estamos viviendo un tiempo especial como congregación. Ahora tenemos que sacarle el mayor provecho, el mayor beneficio a esto que el Señor está derramando sobre nosotros. Amén. Vamos a orar para que el Padre sea aún trayendo en orden aquellos pensamientos que surgieron a través de esta palabra, que Él vaya trayendo el entendimiento en el espíritu, poder atraparlo. Papá, gracias, gracias, Señor. Primeramente te agradecemos por poner tus ojos sobre nosotros, por poner tus ojos sobre esta manada pequeña, pero que has depositado, Señor, tantas cosas. Padre, no nos vamos a cansar de agradecerte por hacernos parte, por darnos, Señor, esta posibilidad de saber que sí podemos, de que sí estamos capacitados para vivir este tiempo, porque así vos lo quisiste. Padre, ahora en el nombre de Jesús, yo declaro que cae por tierra cualquier pensamiento que se quiera levantar en altivez, en fortaleza, para que este tiempo no sea atrapado por esta iglesia. Callo cualquier voz en el nombre de Jesús que quiera venir en contra de esta voz profética que vos soltaste, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que este manto profético, que esta voz profética corra, Señor, como las aguas corren de tu trono, Señor. Fluidamente, Señor. Por momentos tempestuosas, por momentos aguas tranquilas, pero que siguen actuando en nosotros, que siguen trayendo sanidad, que siguen trayendo refrigerio. Padre, acá estamos. Queremos Shema. Queremos Shema. Queremos escucharte con atención y queremos responder a lo que estamos oyendo. Mudanos, Señor, en ese amor de hijos, en ese amor de Padre que vos nos das. Que seamos mudados, que aún sigan rompiéndose nuestros límites, nuestras estacas, Señor, para poder seguir creciendo en ese amor, en esa obediencia, en ese sacrificio. Seguir rompiendo moldes en nosotros, seguir rompiendo moldes en este cuerpo, Señor. No queremos limitarte, Espíritu Santo. No queremos dirigir nada. Queremos ser dirigidos por tu voz. Y tu voz está sonando. Tu voz está rugiendo.
Queremos escucharte, Padre, más y más detalladamente, Padre. Te amamos, Señor, te bendecimos, te honramos, te exaltamos. Es maravilloso, Señor, poder ser parte, Señor, de esto tan lindo que vos estás soltando, Señor. Que nuestra boca se pueda abrir, Señor, para hablar palabras del cielo, nada más que palabras del cielo. Queremos ser energizados por el Espíritu Santo constantemente, desde el momento que me levanto hasta aún mientras que duermo, Padre. Que sea tu Espíritu testificando nuestro espíritu constantemente, Señor. Que nuestra vida pueda ser esa palabra profética que vos necesitas para esta ciudad, para mi casa, para mi barrio, para la provincia, aún para las naciones. Santo eres, Señor. Santo eres. Te bendecimos, Señor. Y te agradecemos, Señor, todo esto que nos has entregado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Paz.